Bienvenidos a la segunda parte del módulo 3, cómo acompañar niñas y niños con autismo en la escuela, pautas para docentes. En esta segunda parte vamos a ver cómo crear condiciones de enseñanza inclusiva para estudiantes con TEA dentro de la escuela. A modo de introducción, quiero plantearles algo. Como uno de los puntos que vamos a hablar es sobre el cambio de mirada, me parecía importante hablar sobre esto. Todos tenemos un don, algo bueno, digno de ser valorado. A veces no lo podemos ver a simple vista, y quizá ese sea nuestro primer reto como educadores, buscarlo y encontrarlo. Una vez que lo hemos hecho, debemos fomentarlo. Para esto es importante que cada niño o niña reconozca su don y se sienta orgulloso de lo que sabe hacer. Hay que ayudarlo y alentarlo para que lo practique. De ese modo lo va a mejorar y va a lograr transferirlo a otros contextos. Presentarle desafíos que lo estimulen, pero que no lo presionen. Generar permanentes zonas de desarrollo próximo en los niños y las niñas. Para realizar esto, hay tres pasos que van a ser importantes. Uno es que considerar que todas las asignaturas van a ser importantes, igual de importantes. No tenemos que priorizar matemática, lengua por sobre educación física, música. No debemos hacer eso. Segundo, se puede o debemos trabajar en forma transversal la mayoría de los contenidos, si es posible todos. Y tercero, la tutorización de los estudiantes va a ser muy importante. Esto va a generar ventajas muy significativas para los chicos y para las familias. Va a fomentar la autoestima y va a generar una verdadera adhesión de la familia y del alumno hacia la escuela. Descubrir el don de un niño no implica que vaya a dedicarse a eso en el futuro, sino que hablamos de valorar lo que sabe, lo que tiene de especial, y de ese modo lo vamos a poder ayudar para que se sienta más feliz y realizado. Una persona con autismo detectó todos estos valores que esa persona tenía, ella tenía. Y es muy importante hacer este cambio de mirada y ver lo que realmente tienen de positivo nuestros estudiantes. Uno a veces se queda atrapado en el diagnóstico y no puede ver lo respetuoso, lo enfocado, lo leales, lo perfeccionista, lo apasionado, los pensadores visuales, los hábiles que son para reconocer patrones, lo puntuales, lo fiables, lo cariñosos, los memoriosos y lo curiosos que pueden ser estos alumnos. Todas estas virtudes muchas veces quedan atrapadas o escondidas detrás del nombre del diagnóstico. Tenemos que aprender a mirarla. Este cambio de mirada no es fácil, pero tampoco es algo nuevo. Vamos a ver estas cuestiones que aporta el marco histórico-cultural para cambiar un poco la mirada de las personas con una discapacidad. Fíjense lo que decía Vygotsky hace mucho tiempo. Fíjense, el niño con discapacidad está apto para todas las facetas de la conducta humana, es decir, de la vida activa. Lo particular de su educación se reduce solo a la sustitución de unas vías por otras, para la formación de nexos significativos. Es fundamental que la escuela note lo sano y lo válido que existen los niños con discapacidad. Y lo más importante, ya no es ver qué dificultad tiene un estudiante, sino cuáles son los mecanismos compensadores que ellos van a presentar. Porque tengan en claro que ante una dificultad siempre hay un elemento compensador que va a operar de manera inversa en esa dificultad. Vamos a verlo un poquito más claro con esto. La teoría de la compensación no es algo nuevo. Fíjense que estoy hablando de autores como Lipps, Adler, Stern, el mismo Vygotsky, que hace años, son muy antiguos, planteaban esto. Desde el mismo instante en que surge una dificultad, nuestro aparato psíquico genera una fuerza compensadora de orden inverso que va a revertir el déficit. Esta fuerza va a jugar a nuestro favor y es la que generalmente no vemos. Desde el punto de vista pedagógico, generando la necesidad se posibilitan aprendizajes eficaces. Y en el caso de los niños y niñas con TEA, esa necesidad está dada por la aparición de la misma dificultad. Acá es importante entender esto que decía Lipps hace mucho tiempo. Cuando aparece una dificultad se genera como si apareciera un dique. Y ese dique va a contener de un lado una cantidad de energía que va a buscar sí o sí un camino alternativo para atravesar esa dificultad y recuperar el equilibrio. De manera que siempre que hay una discapacidad, siempre que hay una dificultad, esa persona va a tender a atravesarla y a cruzar esa dificultad y va a salir fortalecido. Esto lo planteaban hace mucho tiempo estos pensadores y hoy tenemos que recuperar esta mirada. Sin este cambio de mirada va a ser muy difícil poder trabajar con los niños. Ahora bien, vamos a tener que pensar, más allá de este cambio de mirada, en que tenemos que realizar ajustes razonables.
Y cuando hablamos de ajustes razonables, tenemos que sí o sí repensar un poquito el artículo 24, este artículo 24, ¿m? Eh, que dice que los Estados partes reconocen el derecho de la persona con discapacidad a la educación, buscando desarrollar el potencial que cada persona tiene, ¿m? Y lograr que la persona con discapacidad participe efectivamente en una sociedad libre. Por otro lado, estos estados lo que proponen es que se brindará la posibilidad de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la comunidad. Y es fundamental que haya un sistema educativo inclusivo en todos los niveles y a lo largo de toda la vida. De modo que no solo nos tenemos que plantear la inclusión en el nivel inicial, primario y secundario, sino a nivel terciario y universitario también. Tenemos que lograr que las personas con discapacidad no queden excluidas, que accedan a una educación gratuita y de calidad en igualdad de condiciones, y que se hagan los ajustes razonables y se presten apoyos. Cuando hablamos de ajustes razonables, este es un tema que me interesaría detenerme un momento, porque un ajuste razonable no es modificar toda una currícula para trabajar con un niño. Un ajuste razonable son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no van a imponer una carga desproporcionada o indebida sobre esa persona. Y acá hay algo que es fundamental. Los ajustes razonables deben garantizar la función pedagógica y la adquisición de saberes. No es un ajuste razonable solamente que socialice, sino un ajuste razonable es aquel que permite la función pedagógica y la adquisición de saberes en general. De modo que no podemos decir, bueno, los ajustes razonables se inclinan hacia un lado de la balanza, hacia el lado social y no hacia lo cognitivo. Tiene que ser parejo. En relación al sujeto del proceso, los ajustes lo deben preservar de colocarlo en un lugar de exclusión que vaya en contra de los mismos derechos que la educación inclusiva intenta garantizar. De modo que estos ajustes razonables van a tener que ser fundamentales. Y acá, una vez que hacemos este cambio de mirada y vemos y pensamos en estos ajustes razonables, tenemos que ya empezar a entender qué pasa con los componentes del aprendizaje. Los componentes del aprendizaje tienen distintas fases. Hay condiciones, procesos y resultados. Las condiciones son las actividades o prácticas que se ponen en marcha los procesos mentales requeridos para aprender. ¿Mm? Pueden ser métodos asociativos, cooperativos, colaborativos, experiencial, memorístico, observacional, heurístico, etc. Estas condiciones van a generar una serie de procesos que se refiere precisamente a los procesos mentales de la persona que aprende. Esta persona va a tener que identificar, comparar, leer, ejercitar, clasificar, etc. Y va a generar una serie de resultados. Aquello que se terminó aprendiendo, los contenidos que debo aprender, leer, escribir, sumar, calcular, etc. Comparar hechos históricos. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es que, como dice Mauricio Martínez, en distintas condiciones frente a distintos procesos obtendremos diferentes resultados. Y para crear condiciones de enseñanza inclusiva para alumnos y alumnas con trastorno del espectro del autismo, debemos tomar en cuenta que tiene que haber un sistema educativo inclusivo, que debemos crear conocimiento, que tiene que haber un currículum inclusivo, condiciones de enseñanza inclusiva y una didáctica para alumnos con TEA. Vamos a tener que entender que hay determinados procesos que son muy específicos de los alumnos y alumnas con trastorno del espectro del autismo. Por ejemplo, el déficit en la teoría de la mente, el déficit ejecutivo, en la coherencia central y en la hipersistematización. Y esto va a traer tanto fortalezas como debilidades. Fortalezas en el procesamiento visoespacial, en la memoria literal, procesamiento de información estática, conocimiento del dominio de los objetos y del mundo físico. Pero también va a traer complicaciones y debilidades en el procesamiento del lenguaje, sistemas de memoria basados en conceptos, procesamiento de información efímera y fugaz y conocimientos del dominio social. Ahora bien, ¿qué es la teoría de la mente? Es esa facultad que hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otros sujetos, sin suponer que estas ideas o pensamientos son como los de uno mismo. Una persona que ha desarrollado la teoría de la mente puede atribuir ideas, deseos y creencias al resto de las personas con las que interactúa. Y todo esto de manera automática y no consciente. Ahora bien, si esta teoría de la mente no está, puede afectar los procesos de comunicación en el aula, la interacción con pares, el oficio del alumno, el aprendizaje cooperativo y el trabajo
y el trabajo en grupos y la enseñanza de la historia y las narraciones. Cuando hablamos de los procesos de comunicación en el aula, tenemos que pensar que nuestra enseñanza sobrevalora la comunicación verbal y que muchas veces el exceso de palabras para estos alumnos y estas alumnas puede ser muy invasivo y en lugar de generar un aprendizaje puede generar confusión. Entonces va a haber que tomar en cuenta esto. Además, la característica del diálogo educativo es que el maestro es quien hace las preguntas, pero a su vez es el maestro el que conoce las respuestas. Por lo tanto, acá hay algo que es bastante injusto. El que debería hacer las preguntas es el alumno porque el que sabe las respuestas es el maestro. Entonces vamos a tener que empezar a modificar y a darle un rol más importante a la pregunta dentro del aula. El alumno que pregunta mucho, como puede pasar con un niño con TEA, no es el alumno que molesta. Al contrario, debería ser el alumno que más claridad va a poner en esa aula. La repetición o el silencio del maestro o la maestra supone respuestas erróneas y esto no siempre es así, entonces vamos a tener que trabajar con esto. Por otro lado, la interacción con pares va a ser muy importante que esté mediada, porque al haber una falla en esta teoría de la mente va a ser muy difícil que los alumnos puedan entender bien los momentos libres de actividad, los recreos, en donde se pueden generar mayores complicaciones. La complicidad entre los pares y el desarrollo de amistades se va a ver obstaculizado. El oficio de alumno, como dice Perrenot, sobre la marcha, los alumnos adquieren los saberes, valores, códigos, costumbres y actitudes que le permiten sobrevivir y cumplir con su oficio dentro de la escuela. Estos conocimientos hacen parte del mundo implícito y naturalizado por tradición o de la cultura escolar. ¿Qué se espera de ellos en las distintas situaciones? El tipo de vínculo a desarrollar con diferentes actores escolares, directivos, docentes, compañeros, y comprender códigos y normas escolares. Todo esto va a ser complicado y vamos a tener que intervenir directamente. Por otro lado, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupos que brinda tres posibilidades: el aprendizaje por modelado, el conflicto sociocognitivo y las capacidades intersubjetivas de cooperación. Los alumnos con TEA, debido a su déficit en teoría de la mente, van a presentar dificultades no para el trabajo en grupo, sino para comprender la lógica interna de este tipo de actividad. Si se explicitan bien las reglas y los roles que cada uno debe cumplir dentro de ese trabajo en grupo, entonces el trabajo va a ser útil, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo va a ser útil. Aunque ahora vamos a ver un poco más sobre el trabajo cooperativo y colaborativo. La enseñanza de historia y las narraciones también puede verse obstaculizada. Cuando hablábamos de la interacción sociocognitiva, el trabajo cooperativo y colaborativo, ya la conveniencia cognitiva del aprendizaje compartido es algo que no tiene discusión. Toda integración sociocognitiva son situaciones de aprendizaje en las que los objetivos particulares de los estudiantes se vinculan de tal manera que cada uno de ellos solo puede alcanzar sus objetivos si y solo si los demás consiguen alcanzar los suyos. Entonces acá tenemos que hacer una distinción significativa entre lo que es el trabajo cooperativo y el trabajo colaborativo. Acá se ignoran los fundamentos psicológicos cognitivos de la interacción entre pares. Dentro de esta línea surge la teoría del conflicto sociocognitivo. Y acá el proceso de construcción cognitiva se va a dar en la relación docente-alumno. Es el docente o la docente quien mantiene el control sobre el proceso de aprendizaje. Y esto es fundamental que lo tengamos en claro. El aprendizaje cooperativo implica un trabajo individual con otros. O sea, un trabajo individual que es comunicado, ofrecido y criticado grupalmente, pero no es una co-construcción. En cambio, el trabajo colaborativo implica una genuina co-construcción de pares. El grado de articulación y de coordinación entre los sujetos es mayor en este tipo de trabajo. Acá no está la intervención presente, tan presente del docente, o casi nula, digamos. Y los alumnos diseñan la estructura de interacciones y toman control total sobre los aprendizajes. Por supuesto que si yo tengo que pensar en los distintos grupos de un nivel primario, quizá no puedo pretender un trabajo colaborativo en los primeros, en primer y segundo grado, sí puedo pensar en un trabajo más cooperativo en segundo o tercer grado y pensar en un trabajo colaborativo en un sexto y séptimo grado o en un séptimo grado. Pero es muy importante entender la distinción porque muchas veces lo usamos como sinónimos y no lo son. Ahora bien, acá hay un interesante cuadro comparativo que me deja en claro, bueno, cuáles son las características fundamentales en cuanto a la participación, tareas y roles, uso de tecnología y preparación del aprendizaje colaborativo y del aprendizaje cooperativo. Y como van a ver, en el aprendizaje colaborativo la figura de la diada docente-alumno está mucho más presente que en el aprendizaje colaborativo, donde ahí la co-construcción entre pares es lo que se prioriza. Ahora bien, esto en cuanto hablábamos de teoría de la mente, pero también podemos encontrar dificultades en las funciones ejecutivas, que son actividades mentales complejas y que van a ser muy necesarias para planificar y organizar, guiar y revisar, regularizar y evaluar el comportamiento. Son necesarias para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas.
Por ejemplo, la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la flexibilidad, inhibición, toma de decisiones, estimación temporal, ejecución dual, multitarea, etc. Por otro lado está la coherencia central, que es débil, esta capacidad de integrar información para proporcionar una visión general y poner en contexto la realidad. Las personas con TEA tienen un estilo de procesamiento de la información que prioriza los detalles más que el significado global. Entonces, cuando pedimos a un alumno que logre hacer una generalización, va a tener ciertas complicaciones y vamos a tener que llevarlo para que pueda llegar a esa generalización, porque es probable que se quede en el camino detenido en algunos detalles. Esto también puede suceder le pedimos hacer comprensión lectora o algunos, o trabajar con algunos textos que requieren de una comprensión lectora un poco más elevada. Y por último tenemos lo que tiene que ver con la hipersistematización y la educación. Las personas con autismo prefieren evitar el cambio o parecen ser muy resistentes a él y prefieren mecanismos altamente predecibles o exactos como las matemáticas, las repeticiones, las rutinas, la música, las máquinas, las colecciones. Tienen más dificultad ante ante sistemas de funcionamiento menos predecibles, como es la interacción social, las conversaciones, las emociones o el compartir cosas con amigos. Entonces, todas estas cuestiones, al momento de diseñar actividades y pensar en hacer un plan de trabajo, vamos a tener que tenerlas en cuenta para bajarlas y ver cómo las vamos a adaptar. Por eso es fundamental que al entrar, que pensemos en la escuela, en qué vale la pena que los sistemas educativos enseñen hoy, cuáles son los saberes prioritarios para el mundo actual, cómo identificar qué es lo esencial dentro de los largos programas de estudio que tenemos, qué debemos conservar, qué debemos dejar de lado y qué tenemos que agregar que no está pautado, cuáles son las mejores formas de enseñar. Y lo puse en otro color porque me parece que ahí es donde tenemos que ser más creativos que nunca, cómo incentivar más al alumnado, cómo generar buenas preguntas para incrementar la curiosidad, cómo organizar los tiempos y aprovechar los espacios. Vuelvo al tema de generar las preguntas, la importancia de la pregunta en el alumno. Invertir esto, este cambio de mirada también tiene que ver con esto, con cómo enseño. No hago yo las preguntas, permito que los demás las hagan. Cómo enseñar a los estudiantes hábitos de aprendizaje. Cómo convertir evaluaciones en verdaderas oportunidades para seguir aprendiendo. Y acá hay un montón de actividad que se podría trabajar, pero que bueno, ahora no hay tiempo, con todo lo que tiene que ver con evaluaciones dinámicas de potencial de aprendizaje, que es un tema interesantísimo para abordar sobre este tema, sobre este punto. Por eso que cuando un docente va a entrar al aula, una docente va a entrar al aula, a mí me parece fundamental que se haga estas tres preguntas. Siempre, siempre. ¿Con qué puedo asombrar a mis estudiantes hoy? No hay nada más lindo para aprender que sentir que cuando mi maestra, mi maestro me está hablando, eso que me está diciendo me asombra, ¿sí? ¿Qué deseo realmente que aprendan? Y por último, ¿qué les puedo dejar de utilidad para su vida? Estas tres preguntas, cada vez que piso el aula, sería buenísimo que el docente se hiciera. Por otro lado, también es importante ver cómo podemos reagrupar todos los contenidos de la currícula de una forma que sea mucho más útil para la vida de los alumnos. Yo lo que generalmente hago es agrupar en cuatro áreas: el área de la salud física y mental, el área del lenguaje y la expresión, el área de la conciencia, de la ciencia y la tecnología, y el área de la economía y las relaciones sociales. Y dentro de esas áreas abordar determinados temas, a veces por área, a veces interárea, a veces de forma transversal, entre todas las áreas. Pero fíjense que hay contenidos que pueden ser completamente transversalizados. Por otro lado, nosotros hacemos mucho énfasis en la lectura y la escritura, lo cual claro que es importante, pero no tenemos tanta importancia, no le damos tanta importancia en a la oratoria, y no trabajamos mucho eso. Y de golpe pedimos que los alumnos hagan exposiciones orales cuando no les damos las herramientas necesarias para que tengan una buena oratoria. De modo que me parece que deberíamos repensar el plan que tenemos que trabajar con los chicos para que sea mucho más útil para la vida de ellos. Y cada vez que vamos a elegir un contenido, pasarlo por el siguiente filtro, de tres pasos. ¿Qué utilidad va a tener este contenido? ¿Qué sentido y qué accesibilidad? Si no es útil, no va a ser un contenido significativo para la vida. Si no tiene un sentido, un para qué, el alumno es difícil que lo pueda aprender. Y si es una actividad o un contenido que va a requerir el apoyo de la psicopedagoga, de mamá, de papá, de un maestro particular, tampoco es útil. Entonces, cada vez que elijo un contenido, una forma, una actividad con la que voy a trabajar con los alumnos, tengo que pensar en estos tres criterios: utilidad, sentido y accesibilidad. Vamos a poner algunas ideas simples para favorecer la atención y la organización del alumno dentro del aula. Por supuesto que la agenda es fundamental. Como decían unas filminas en la parte anterior, en la parte uno, a lo mejor al principio la agenda tiene que ser
llevada junto con, la tiene que llevar el docente y la familia, no hay un uso autónomo, pero a medida que van creciendo hay que entender que la agenda pueda ser de uso cada vez más autónomo. Ahí es importante que puedan quedar registradas las actividades que tiene que hacer, los materiales que tiene que traer, no solo que sea una agenda de comunicaciones. Y también puede ser que un espacio para que el alumno pueda, no sé, valorar cómo trabajo ese día, pueda poner un comentario que sea de utilidad para el alumno. Otra de las cosas que me parece importante es trabajar con los estudiantes ordenando útiles y asignaturas a través del uso de códigos de color. Decir, bueno, tales herramientas son para tal asignatura, van a estar caracterizadas por tal color. Me parece que eso los va a ayudar a organizarse mucho, porque son eminentemente visuales. Entonces, eso es algo de impacto visual que los va a organizar. De ser posible también hay que evitar momentos de improvisación. Entonces, es muy importante que cuando haya un cambio de actividad o haya que cambiar una actividad por otra, eh, utilicemos una imagen, por ejemplo, la del signo de pregunta, que va a significar para ellos que, bueno, estábamos haciendo esta actividad, ahora vamos a pasar a esta otra. O en caso de que la actividad tenga que interrumpirse porque hay que salir, porque hay que hacer otra cosa, o porque terminó la hora, vamos a usar el símbolo de la X en rojo. También es importante en las actividades escritas tratar de evitar todo lo que sea distracción para ellos y filtrar estímulos irrelevantes en los textos, que están llenos los textos de estímulos irrelevantes. Ilustraciones innecesarias o gráficos que a veces nos pasa a todos, queremos leer algo, aparece un gráfico y nos cuesta muchísimo entender el gráfico. Entonces, si eso no sirve, hay que anularlo. Es muy difícil encontrar un texto que sea específico, nosotros trabajamos mucho con textos que vamos armando, pero lo aconsejable es eliminar todas estas cosas que puedan generar distracción. Usar conceptos claros y precisos, que no sean ambiguos o que se presten a más de una interpretación. Usar consignas claras y breves, que apunten directamente a lo que se quiere realizar y evitar textos con metáforas, analogías e ironías. Sobre todo el tema de metáforas, analogías e ironías. Este último punto me parece muy importante tenerlo en claro porque se les hace muy difícil la comprensión. Tenemos que respetar, a su vez, primero detectar y después respetar los estilos de aprendizaje que nuestros alumnos tengan. Por lo general, en estos años que he trabajado con alumnos con trastornos del espectro del autismo, lo que he visto es que ellos tienen estilos de aprendizaje que están más vinculados con lo lógico-matemático, lo visual y lo individual. Ahora bien, también pueden presentar estilos de aprendizaje que tengan que ver más con lo kinestésico, con lo auditivo, con lo social. No es lo que he visto tanto, pero debemos detectar cuál es el estilo y priorizar ese canal y trabajar sobre ese canal. Un punto importante también es la educación física como ayuda para optimizar el aprendizaje de las distintas áreas curriculares. El cuerpo es un elemento fundamental para aprender. La actividad física va a impactar directamente sobre la conducta, la cognición, la motricidad y la socialización. Es muy importante estructurar el día de modo tal que haya un tiempo para el sedentarismo, un tiempo de sueño, un tiempo para una actividad moderada y vigorosa física y un tiempo para una actividad física ligera. Esto va a mejorar la calidad de vida del niño en distintos aspectos, no solo en lo educativo, sino también en el sueño, en su atención, en distintas áreas y a su vez en lo físico, en todo lo que va a impactar en lo físico. Las personas con trastorno de espectro autismo tienen menos posibilidades de participar en programas de actividad física que sus homólogos neurotípicos y en recientes investigaciones han analizado principales barreras para la práctica de actividad física que perciben las personas con TEA. Se identifican principalmente tres barreras: individuales, familiares y comunitarias. Dentro de las primeras se han relacionado con un menor desarrollo de las habilidades motoras, problemas de comportamiento, dificultades en el aprendizaje y necesidad de supervisión. Entonces esto hace que no suelan ir y participar de actividades físicas. Por otro lado, están las barreras familiares, que se han identificado como faltas de tiempo y las actitudes, creencias y preconceptos o percepciones que las familias tienen respecto a la actividad física. Y por último, las barreras comunitarias, que se han identificado la falta de recursos y oportunidades. En el contexto físico-deportivo, una persona con trastorno del espectro del autismo puede presentar dificultades para entender y comprender las reglas de un juego o para desarrollar estrategias. Del mismo modo, podrían presentar desinterés por determinadas actividades. Por otro lado, la necesidad de seguridad y de estabilidad podría limitar su participación ante una tarea nueva o una actividad que desarrolla en un entorno desconocido.
el entorno físico también puede suponer una barrera para la actividad física, que puede afectar a los diferentes órganos sensoriales. Por ejemplo, el tacto de un gorro de baño, el ruido, o el ruido de una piscina, el ruido en la piscina mientras hace actividades acuáticas, el destello de las luces de un pabellón deportivo podrían resultar molestos. Quizá para otra persona son imperceptibles, pero para ellos sí lo puede ser. Pueden ser muy complicados. La relación o interacción del docente de educación física, así como el resto de los compañeros, podría favorecer o dificultar la oportunidad de prácticas físicas, de actividad física. Pero acá les dejo un decálogo para la promoción de la actividad física en personas con TEA. Es fundamental que las actividades sean individualizadas, que haya un entorno físico estructurado, apoyos visuales, lenguaje claro y conciso. Existe un feedback, que no sea solamente dar órdenes para que el alumno haga, que haya momentos de descanso y estén bien pautados, familiarización con los contenidos, con los objetos y con los contenidos, posibilidades de éxito, esto es fundamental, que hay una baja tolerancia a la frustración, posibilitar que se generen relaciones o redes sociales y la simplificación. Acá hay una serie de ejemplos de cómo podemos estructurar una clase. No importa en sí lo que está dentro de la grilla, sino cómo estructurar la clase para que quede bien claro, ¿no? Donde está el nombre de la actividad, el objetivo, el tiempo que le dedico, qué actividad, qué materiales y cómo paso eso al sistema de pictogramas de comunicación, ¿eh? El SPC. Entonces, yo, por ejemplo, no sé, dos, posta del escalador, bueno, el objetivo es que haga tal actividad, los materiales que necesito y voy a necesitar una espaldera, un pañuelo, distintos iconos de emoticones para poner en la pared eh, y estructurar la clase de esta manera de modo que nosotros nos podamos ir adelantando a las necesidades de los alumnos. La educación física por lo general no es la asignatura elegida por los niños y niñas que tienen TEA. Sin embargo, necesitan del movimiento para incorporar adecuadamente los contenidos. Les gusta moverse, caminar, saltar mientras aprenden. Es por esto que es bueno mezclar la actividad física con alguna consigna de demanda o desafío que demanda un desafío intelectual. Por ejemplo, realizar un circuito de obstáculos y al terminar resolver una ejercitación matemática o un enigma o acertijo. Si bien van a presentar dificultades tanto en su motricidad fina como en la gruesa, suelen ser muy aptos en deportes que requieren precisión, básquet, golf, arquería, tenis, etc. Presentan complicaciones en las actividades grupales, por esto que hablábamos antes. Les cuesta esperar turnos para participar, se adhieren rigurosamente a los reglamentos de los deportes o las actividades y hace que sean tan rigurosos en la aplicación del reglamento que no se pueda jugar. Les cuesta mucho entender o anticiparse las intenciones de sus compañeros. Muchas veces cuando en algún deporte dice, bueno, con este equipo puedo jugar de memoria porque entiendo perfectamente lo que el otro va a hacer dentro de la cancha, esto no va a pasar y va a ser muy importante enseñarle a decodificar eso que pasa dentro de una cancha de juego. Lo mismo va a pasar con sus rivales, que va a ser mucho, por supuesto, mucho más difícil. Se frustran rápidamente y si no se cumplen sus objetivos, su baja tolerancia hace que no acepten las derrotas. Entonces, es importante que rotarlos de grupos para que no solamente estén siempre en un equipo que pierda, tampoco que esté siempre en un equipo que gane, porque hay que enseñar a enfrentar estas derrotas. O sea que tiene que ser alternado. Es fundamental usar las horas de educación física para estimular la lateralidad y la orientación espacial, que es algo que por lo general genera conflicto en ellos. Y se aconseja usar circuitos de actividades, juegos de encastre y apilables, aprendizaje de distintos tipos de nudos, todo esto que va a colaborar con la motricidad fina y que una vez que vemos que esto se trabaja muy bien, impacta directamente sobre la carpeta. Es muy común que yo vea que cuando se trabaja muy bien esto, los alumnos comienzan a mejorar la letra, el uso de la hoja, de modo que debemos priorizar la actividad física como una materia importante. En resumen, en resumen de esta segunda parte, ellos presentan un pensamiento literal sin interpretaciones y esto va a complicar a la hora de generar alternativas. Si bien pueden presentar un vocabulario sobresaliente en sus áreas de interés, por supuesto, no debemos confundir con que porque tienen ese vocabulario tienen una alta competencia comunicativa. Hay una demora en las tareas porque le cuesta bastante identificar lo relevante, la información relevante y organizarla. Piensen en lo que hablábamos del déficit de coherencia central, de funciones ejecutivas, entonces este resumen apunta a todo esto. Prestan más atención a los elementos concretos que a las estructuras globales,
Tienen buenas capacidades en las áreas visoespaciales, de memoria mecánica y de motricidad. Comunicación de motricidad gruesa que implique precisión. Comunicación social, van a tener cierta dificultad en el inicio y en la reciprocidad, dificultad en el uso de interpretación de gestos que acompañan a la comunicación. El lenguaje gestual va a ser de muy difícil interpretación para ellos. Van a presentar un área peculiar con un tono alto de voz y una forma monótona, una excesiva sensibilidad sensorial y relaciones sociales que pueden complicarse por la falta de comprensión recíproca. Aquí vamos a terminar esta segunda parte y nos vemos en la tercera y la última etapa. Muchas gracias.